Capítulo 12. El Udinese y la nieve. La ciudad de Udine me dio la bienvenida en pleno verano del 2009, a llegar a trabajar a un país extraño, a miles de kilómetros de casa, como llegar a un nuevo colegio a mitad de año escolar. Sabes que todos se conocen entre sí, pero tú no conoces a nadie. Sin embargo, también es usual que cada país genere una sensación especial, como una primera impresión que se siente en la atmósfera del lugar. En el caso de Italia sentí paz, algo en mi interior. En realidad creí que allí había una oportunidad para mí. El club Udinese Calcio envió uno de sus traductores, que nos acompañó al profe Nelson y a mí a instalarnos en la que sería mi nueva casa, en un tercer piso ubicado a las afueras de la ciudad. Descargué la pequeña maleta de viaje y me regalé un momento para recorrer la sala. Un gran ventanal me ofreció una vista de casi toda la ciudad. La primera impresión que tuve fue la de estar viendo algún libro de historia, como edificios no muy altos, construidos hace miles de años, casas de tono pastel y techos uniformes de color café, un gran castillo sobre una colina justo en el centro de la ciudad y las montañas a lo lejos como guardianes de Udine. El sol, un nuevo contrato, el azul de un cielo perfecto. Estaba en Europa. ¿Qué podría salir mal? Tenía demasiada grasa, que se va a demorar varios meses en jugar, dijeron los médicos del club cuando me hicieron los exámenes físicos. El profe Nelson no lo podría creer y yo menos. Siempre he sido delgado y además estaba entrenando a diario. Creía estar en óptimas condiciones, pero en Europa son muy exigentes con el tema y el índice de grasa corporal estaba alto. De inmediato pensé en los perros calientes y en las hamburguesas que comía en el parque de la Floresta, cerca a la casa hogar, y me rasqué la cabeza. Al primer entrenamiento con el equipo de camiseta a rayas blancas y negras fue una mezcla de emociones, alegría. Al encontrarme con otro colombiano, Cristian Zapata, quien llevaba ya unos años en el Udinese, respetó al ver figuras como Alexis Sánchez en el entreno, admiración al ver las modernas instalaciones del Estadio Frulli y toda la infraestructura de primera calidad, dispuesta siempre para el equipo de casa, y ansiedad porque sabía que ganarme un puesto de la titular no sería nada sencillo. Un par de semanas después, el profe Nelson regresó a Colombia tras dejarme instalado y verificar que todo quedaba en orden. Por mi parte, me inscribí en una escuela de idiomas para aprender italiano y dupliqué mis esfuerzos en los entrenamientos para bajar mi índice de grasa corporal, aunque los espaguetis a la amatricina no ayudaba mucho. Cuando me llegó el primer sueldo de Udinese, tenía clarísimo lo que iba a hacer. Antes de salir de mi país, había firmado el contrato de 5 años en el equipo italiano, por un sueldo que al día de hoy sería uno de 6.000 euros mensuales. Y cuando firmé la primera vez con el DIN por 1,5 millones, sentí que mi alma ardía de dicha. Ahora con la nueva cifra me sentía como 20 veces más motivado. Era una bendición enorme, pero también era un gran reto. El día del pago, cuando el dinero estuvo en mi cuenta, solo hice 2 cosas: mandar para Colombia y ahorrar para comprarle una casa a mamá. El club me había dado un lugar para vivir y un vehículo para transportarme. No necesitaba nada más. Creo que la cultura del ahorro que aprendí de mamá y el hecho de vivir una vida sencilla me ayudaron mucho a no caer en los afanes del consumismo, a las excentricidades. No obstante, sé que ha sido Dios quien me ha dado la gracia de admirar con sabiduría y prudencia. Con trabajo constante alcancé un nivel de grasa óptimo en menos tiempo de lo esperado. Estaba listo para jugar, o por lo menos eso creía yo. 3 meses después de mi llegada, solo había jugado 15 minutos como lateral derecho en un partido de la Liga Italiana frente al Chievo Verona. Supuse que alcanzar la titularidad sería una cuestión de tiempo, y antes redoble esfuerzos durante los entrenamientos. Pasaron 3 meses más y Cuadrado ni en la banca, viendo jugar desde la tribuna. Yo estaba acostumbrado a jugar en el Deportivo Independiente de Medellín. Venía en ser titular y había ganado un reconocimiento temprano que hacía esperar algo similar a un Udinese.
pero me choqué en una realidad que no esperaba. Creo que diversos factores influyeron en que no jugara. Por una parte, estaba acostumbrado a salir al ataque con frecuencia desde mi posición lateral derecho, pero en el fútbol europeo más táctico, el sudamericano era muy bien visto en mis arranques ofensivos y se esperaba que permaneciera a la defensiva. De otro lado, esperaba el idioma, que si bien no era tan complejo por su similitud en el español, requería una fluidez muy puntual que era clave en el campo de juego. En otro factor tener una cuenta era la opinión técnico con respecto al desempeño del jugador, factor en el cual uno tenía muy mayor influencia total. 6 meses después de mi llegada no estaba jugando, ver los partidos del Udinese desde la tribuna, ni siquiera desde la banca. Empezó a frustrarme de manera esporádica. Jugué algunos minutos durante mi primer año en Italia, pero no tuve continuidad anhelada. El aburrimiento se intensificó con la llegada del invierno. Busqué refugio en la noche. Algunos amigos me invitaron a una rumba y empecé a conocer la vida nocturna italiana. Mis 21 años se empujaron a buscar nuevos romances que le dieron sabor a mi rutina inspirada de ver los juegos desde la tribuna. Volví al trasnocho, a ese juego de seducción en el que estaba sumergiendo cada vez más, tan tóxico como el trasnocho mismo. Era como ir adentrándome descalzo en lo profundo de un bosque en medio de la noche. Me divertía, claro, pero al llegar a casa sentía que algo me hacía falta. No era dinero, no eran romances. Yo pensaba que era el fútbol, pero estaba lejos de ser lo que en realidad necesitaba. Lo descubriría un día, el interior de un carro, justo cuando en fin tenía algo importante en mi vida, y estaba a punto de lanzarlo al carajo. No noté ni un solo gol en mi Odisea Calcio. Los pasos de baile con los que celebro mis goles se vieron al noroeste de Italia. Bueno, se vieron, pero en algunas discotecas ya estaba decidido a que me cedieran en préstamo, aunque fuera un equipo de categoría B. No me importaba, lo único que me interesaba era en ese momento era que me dieran la oportunidad de jugar y mostrar mis condiciones. Tenía que demostrarle a los demás que podía jugar bien, pero también luchaba por demostrármelo a mí mismo. Mis anhelos por jugar rayaban en el desespero. Mamá, no necesita escucharme decir en palabras, sino que solo mirarme. Sabe cómo soy de ánimo. Supo que no estaba pensando por un buen momento. Supo que no estaba pasando por un buen momento y decidió viajar a visitarme por algunos días. En ese entonces se requería visa y varios trámites más, pero ella se dio la tarea y aprendió el viaje en compañía de mi hermanita, María Ángel, la princesa de la casa, con quien Dios habría bendecido a nuestra familia hacía 3 años. Su viaje fue tortuoso. Las detuvieron en Francia porque no creían que una mujer tan joven tuviera un hijo latino jugando en el fútbol profesional de Italia. Perdieron su vuelo y fueron llevadas a una casa de paso para quienes pretenden entrar de manera ilegal al país. Les resultó difícil comunicarse conmigo porque yo estaba en concentración con el equipo, pero de alguna forma las autoridades francesas verificaron que todo era cierto y tras una disculpa dejaron que continuaran su viaje. Es medianoche en la fría Udine. Desde la sala de mi casa veo una gota de agua que se desprende del techo y cuando cae en el suelo está convertida en hielo, pero adentro las sonrisas de mi madre y mi hermanita han llegado de calidez. Este lugar, mamá, ha venido a visitarme, que es un océano de distancia para madre que quiere ir a apoyar a su hijo. Nada, ahí está ella de nuevo. Como cuando iba a Cali, a Medellín, a donde yo estuviera, ha llegado con sus regalos, con sus papitas de limón traídas del otro lado del mundo.
con sus palabras valientes. Cuando un futbolista profesional no juega en el equipo que se supone que lo contrató para jugar, debe librar una batalla emocional intensa. Supe de algunos casos de jugadores que se habían devuelto de Europa porque además de lidiar con el clima y los cambios culturales, tenían que luchar también con la frustración propia de saber que no los podrían a jugar. Esa noche me paré en la sala de la casa a ver caer la nieve sobre Udina, sabiendo que el próximo partido tampoco jugaría. Abracé a mamá y a mi hermanita en silencio. Pensé un poco en el camino que juntos habíamos recorrido para llegar hasta allí. Y me dije a mí mismo, yo de aquí no me devuelvo ni por el berraco. Madrugué a entrenar con una puntualidad casi sagrada del día siguiente y durante cada uno de mis días en el Udinese. Adelante apenas vieron unos pocos minutos en la cancha, pero estaba determinado a seguir adelante hasta ese momento de mi vida. Mamá no había podido ir a verme jugar en un estadio. Las distancias entre ciudad y ciudad, sus responsabilidades laborales y limitaciones económicas me privaron de su presencia en la tribuna. Pero había llegado el día. La misma semana que mamá llegó de visita a Udine, tuvimos un partido en el que jugué algunos minutos cuando salí a la cancha vestido de blanco y negro. Miré hacia la tribuna y la vi allí, de pie, vestida con un abrigo gris junto a sus manos para evitar el frío, con esa mirada llena de orgullo que tanto había añorado y que tanta confianza me da. Creo que en algún lugar de mi alma, ese niño interior que todos tenemos sintió el dolor del tiempo sin ella. Pero el hombre que ahora salía a jugar estaba feliz desde aquel entonces mientras las circunstancias lo permitían. Cada vez que salgo a jugar, no importa en qué parte del mundo sea. Cuando miro hacia la tribuna, ahí está ella, de pie, incansable, con esa sonrisa segura que sana mi alma decirme, aquí estoy. Meses después, cuando tuve mis primeras vacaciones del club, viajamos a Necoclí para haber cumplido uno de mis sueños de infancia, la casa propia de mamá. Es una casa pequeña y sencilla, construida sin mayores pretensiones arquitectónicas, pero cuando entramos me sentí como si estuviera recorriendo un palacio recién conquistado. Al pasar las manos por las paredes pulidas y bien pintadas, a ver las sonrisas tranquilas de mamá y de mi hermana bajo un techo nuevo, comprendí que en la vida hay momentos como ese que se alcanzan con la sumatoria de miles de pequeños sacrificios, pero cuando al fin los vives, le das tanto sentido a su existencia que es inevitable levantar tu mirada hacia el cielo y darle gracias a Dios por una corta oración y una enorme sonrisa. No obstante, mi gran anhelo era que mamá y yo pudiéramos vivir juntos. Creo que mi niño interior reclamaba esos días de infancia y adolescencia que no pude compartir a su lado. Era como si nos debiéramos tiempo, como si quisiéramos recuperar los momentos que nos necesitamos, pero no estuvimos ahí el uno para el otro. Esa canción de cumpleaños que no se cantó, esos goles que marqué esperando que ella estuviera viendo desde la tribuna. O quise el simple hecho de llegar a casa y saber que ella estaría allí con un abrazo, una aguapanela caliente y me recibiera con un "¿Cómo te fue hoy, hijo?". Por eso, tan pronto como los trámites legales lo permitieron, mamá y mi hermanita María Ángel regresaron a Europa para radicarse conmigo en Udine. Tenía 11 años cuando salí de Necoclí con permiso de mi madre, rumbo a apartado bajo la ciudad de Luis Ayala. Pasaron 11 años en una y otra ciudad del mundo antes que pudiéramos volver a vivir juntos. Tenía 11 años cuando salí. Pasaron 11 años lejos, me entregué por completo a un juego donde 11 personas luchan por sus sueños. Mamá, cumpleaños un 11 de diciembre. ¿Ya sabes cuál es mi número de camisa favorito? Había hecho una promesa y Dios me había permitido cumplirla. Mamá y yo al fin estábamos juntos y ella no tiene que trabajar tan duro. Udine, la nieve cayendo afuera, el fuego de la chimenea calentando la casa, la sonrisa de mamá, María Ángel corriendo entre los muebles nuevos, el dolor de la distancia
deshaciéndose. Yo sentado en la sala y mi mamá con su mano sobre mi hombro. 11 años después, al fin estamos juntos. Sí, golazo, gracias Dios. En el 2010 de nuevo fui convocado a la Selección Colombia para un par de juegos amistosos. Allí me reencontré con Jackson el Cha-Cha-Cha Martínez, con quien había llegado en el DIN. Para entonces él estaba jugando en México, en el lugar de Chiapas. Cuando teníamos uno de los entrenamientos, me invitó a una reunión que tendría con otros jugadores en su habitación. Cuando llegué a su cuarto, percibí la misma atmósfera de la reunión a la que había asistido en el Salón Social de Santa Mónica y que dirigía Juan Guillermo Racaurte. Era un grupo de oración, pero ahora el que exponía un tema era Jackson. Escuché con atención su mensaje y al final elevamos nuestras oraciones unos por otros. Esa noche, en medio del silencio de mi habitación, pude sentir con claridad que la chispa de la luz que se había encendido en Medellín en la primera reunión de ese tipo a la que había asistido seguía ahí adentro, intacta, y tuve paz. Mi paso por la selección marcó una página bonita con mi historia personal. El día que debuté como titular jugamos contra Venezuela en Puerto Ordaz. Allí tuve la oportunidad de marcar mi primer gol con la camiseta amarilla que tanto significaba para mí. Recuerdo que celebré ese gol con el mismo salto mortal de mis partidos en el DIN, donde también había debutado como titular con una anotación. Estos partidos me daban el oxígeno que necesitaba para hacer vibrar mi corazón en el terreno de juego y seguir adelante. Y así, oxigenado, regresé al Udinese con la esperanza de al fin poder jugar con regularidad. Pero ese día no llegó. En agosto del 2011, 2 años después de haber tomado aquel vuelo hacia Europa y sin haber alcanzado mi propósito, fue decidido en préstamo el Unión Esportiva Lense para la temporada 2011-2012. Salí del Udinese a mis 23 años con la confianza leccionada. No es que hubiera dejado de creer en mí, ni mucho menos que hubiera renunciado a mis sueños, pero no es sencillo sostener el ánimo cuando pasa el tiempo y ves que las cosas no están saliendo como lo esperabas. Sin embargo, aterrizar al sur de Italia, en una tierra más cálida y cercana a mis raíces, sería determinante para todo lo que estaba por venir.